por tu buena voluntad. Gracias, Señor amado. Nos ponemos delante de ti y de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada hablábamos precisamente sobre venciendo al mundo en el siglo XXI. Y tomábamos este pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, donde el apóstol Juan les insta a estos creyentes de su época a que vencieran al mundo con respecto a una serie de teorías y falsas enseñanzas que se estaban diseminando en torno a la naturaleza de Jesucristo, si había venido en la carne o no. Y en ese momento el apóstol Juan, de manera reiterada, tiene que decirle: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sin embargo, usted y yo sabemos que a la medida que el tiempo va avanzando y que el mundo va dando giros en torno a la maldad, hay cosas que vivimos en esta época que no lo vivieron los creyentes del primer siglo, donde no había televisión, donde no había radio, donde no había internet, donde no habían tantas cosas, que nos toca a nosotros evaluar. Y como dice ese famoso versículo de Romanos 12:1, no os conforméis siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a los creyentes allí, a los romanos? Evalúen, entiendan los tiempos a la luz de la palabra, y a nosotros nos toca ahora vencer. Nos presenta aún en el que decidieron mantenerse del lado del pueblo, del pacto, aún personas que no eran de la línea de Israel, pero que fueron insertados dentro de la genealogía porque aceptaron al Dios hebreo y se hicieron, como decimos, prosélitos judíos. Nosotros tenemos una serie de personajes en la Biblia que por encima de lo que el mundo entonces le presentaba, le dictaba, y aún los gobiernos, las autoridades decían, estaban dispuestos a seguir al Señor. Algo que cada día nosotros tenemos que ver en la Biblia, que es cuando veamos esos personajes, que Dios nos dé la fuerza de cada uno de ellos, porque fueron personas semejantes a pasiones que las de nosotros. No fueron como lo vemos hoy día o la gente lo quiere pintar. Fueron personas de carne y hueso, pero que tenían a Cristo y que habían puesto su esperanza en el Señor. Realmente, hermanos, una cosa es decir yo soy cristiano y otra cosa es vivirlo. Cualquiera ahora mismo puede decir que Dios es bueno, que ser cristiano es una bendición, que ir a la iglesia es algo bonito. Por una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Por eso Santiago hacía énfasis que debemos de ser no solamente que oidores, sino también hacedores. El mundo está lleno de personas con buenas intenciones. El mundo está lleno de personas que están de acuerdo con que es bueno ser cristiano. Pero cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted ahí se da cuenta que realmente nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si usted le predicó alguna vez a alguna persona y le dijo, mira, conviértete a Cristo para que se resuelvan todos tus problemas, lo estás entrando en un grave problema. Porque el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y todos los ejemplos que vemos en las Escrituras de personas que decidieron seguir a Cristo fueron personas que pasaron por grandes tribulaciones en su vida. Realmente vivir para Cristo es vivir en contra de la corriente del mundo. Es que si el mundo va por allí, yo voy por aquí, porque eso se trata de vivir para Cristo. Todo creyente, toda persona que ha puesto su confianza en Cristo a lo largo de los siglos ha tenido que enfrentar situaciones, ha tenido que enfrentar conflictos
en todas las épocas, pero qué bueno que Jesucristo es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Qué bueno que Jesucristo fortaleció a esos del Antiguo Testamento, a esos del Nuevo Testamento y a nosotros hoy día para honra y gloria de su nombre. Por eso yo quiero solamente mencionarles en el día de hoy varios personajes que vencieron al mundo en su tiempo, en su generación. Y el primero que vamos a ver, y yo sé que usted ya lo conoce, lo leímos al principio de este servicio, se llama Daniel. Miren lo que dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos, estoy leyendo Daniel 1:8, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos ¿cuántos días? 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Observen, hermanos, cómo la Biblia nos muestra claramente personas siendo jóvenes tomando una resolución que, dicho sea de paso, no cualquiera la tomaba en aquel entonces. Ya sabemos del famoso cautiverio, cómo fueron llevados cautivos, y déjenme decirle que dentro de ese proceso del cautiverio de Judá, el rey de Babilonia escogía lo mejor. No solamente los recursos materiales que había, sino el personal humano que ellos podían desarrollar para su propio reinado. Y entre esos estaba Daniel y sus 3 amigos, que eran jóvenes muy talentosos. Ellos podían decir, diríamos en ese momento, bueno, ya nos llevaron cautivos, pero alcanzamos el sueño de estar en Babilonia, que era el país o la potencia número 1 de aquel entonces. Imagínense ustedes entonces este grupo de jóvenes estando allí, que le iban a dar comida, le iban a dar de todo, y decía, pero yo tengo aquí el sueño americano aquí, para Judá, ¿a qué? Para Jerusalén, ¿a qué? Ya todo se rompió allí, ya todo se destruyó, estamos aquí, y miren cómo nos tienen como príncipes. Ellos podían decir, ya llegamos a donde queríamos estar. Perdimos todo, pero ahora tenemos, el rey está a nuestro favor. Algunos dan algunas razones, diríamos, por la cual ellos no decidieron tomar estas comidas que le estaban ofreciendo. Una de ellas, de las más comunes, que los babilonios, como otras naciones paganas, comían carnes inmundas. Otra es que los animales no habían sido muertos de acuerdo con la ley levítica. Una porción de los animales destinados al alimento era ofrecida primariamente como sacrificio a sus dioses paganos. Otros dicen que el consumo de alimentos y bebidas malsanas estaba en contra de los principios de estricta temperancia. Y algunos siguen poniendo
unas y otras razones por las que ellos no pudieron o no quisieron participar de la porción del rey. Ahora bien, lo que sí está claro es la resolución que ellos habían tomado de no participar en cosas que definitivamente en muchos de los casos estaban destinadas a sus dioses paganos. Y ellos estaban regidos todavía, aunque no tenían el sistema que por lo cual fueron instruidos, pero la enseñanza de Dios estaba en sus mentes. Hermano, para ser buen cristiano, para poder tomar una resolución aquí, como la de ellos, usted debe estar plenamente convencido a quien le ha creído. Porque ellos en ese momento estaban desafiando, si lo viéramos desde el punto de vista humano, su propio futuro. Ellos estaban desechando la porción del rey, que dicho sea de paso, era una comida rica, porque tampoco era que vamos a decir que era comida mala. Era la comida del rey, dispuesta para ellos. Yo no sé, pero yo he escuchado personas que como que lo prohibido es lo que más les gusta. He escuchado personas que dicen, oye, la comida que dan en esa fiesta de palo, ay, eso sí sabe bueno. Yo he escuchado gente diciendo eso. Por eso es lo que le gusta al enemigo, que usted vaya por esas cosas, por la comida. Y siempre desde un principio la tentación del enemigo a lo largo del tiempo ha sido con temas que tienen que ver con comida. Si no, pregúntenselo a Adán y a Eva. ¿Con qué fue que lo tentaron? Con una fruta. Ahora bien, me llama tanto la atención, y yo sé que a usted también, el hecho de que Daniel propuso en su corazón, dice la Biblia claramente, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Sabe qué? Esto podía parecer hasta un insulto. Esto podía parecer un desprecio, un insulto a ellos. Sin embargo, cuando usted está dispuesto a obedecer a Dios, cuando usted está dispuesto a servir a Dios, usted está enfocado en darle por encima de todo la gloria a Dios. ¿Y sabe qué hizo el Señor con él y sus amigos? Le dio gracia. Y dice la Biblia ya al final que el rostro de ellos fue mejor y más robusto que los de los demás que comían de la porción de la comida del rey. Cuando usted decide obedecer a Dios, cuando usted decide enfocarse a Dios por encima de todo, Dios le respalda grandemente. A veces no estamos dispuestos, queremos que Dios nos bendiga primero y luego querer tomar la resolución. No, hermanos, la fe no consiste en esto. Recuerden que la misma Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Si fuera así, entonces todo el mundo sirviera a Dios de la manera que quisiera. No, es que la fe antecede. Por fe andamos. Cuando usted escucha el Hebreos capítulo 11, las cosas sucedieron después a esos personajes. Por la fe Noé, ¿qué dice? Con temor preparó el arca. Por el arca el diluvio no había llegado. Y si usted busca personaje por personaje, la fe fue primero. Entonces Daniel había dispuesto su corazón junto con sus amigos porque él sabía el Dios que lo había librado. Daniel conocía la historia de que Dios había abierto un mar para que su pueblo pasara por allí en lo seco. Yo no sé, con la mente de un hebreo o un israelita en los tiempos de ellos, ¿cómo podía pasarle por la mente algo así? No era tan fácil, humanamente hablando, creer algo tan grandioso de que todo un pueblo que sobrepasaba 1,5 millones de personas pasaran por ahí, sin contar todas las cosas que ya la Biblia enseña y que de seguro ya él las sabía, porque una de las obligaciones que tenían los padres judíos era transmitirle estas enseñanzas a sus hijos. Y si Daniel llegó aquí siendo joven con esta decisión tan fuerte, era porque él sabía y conocía los hechos poderosos de Dios.
Pero da pena que muchos creyentes de hoy sepan y conozcan de las cosas que Dios ha hecho y es capaz de hacer y no estemos dispuestos a tomar una resolución como esta. Daniel estaba al servicio y sus amigos en el palacio estaban allí en primera plana. Y yo pregunto, cuando usted está en una posición donde quiera que se encuentre, ¿qué resolución ha tomado para darle la gloria a Dios por encima de todo? Si hoy en día estamos negociando nuestros trabajos por encima de todo. Creyentes que dicen, no, pero yo sé que una mentirita no es nada, pero hay que conservar el trabajo en el nombre de Jesús. Si el jefe me dice a mí, dile que no estoy aquí, yo se lo voy a, bueno, voy a decir otra cosa. Que dice que no está aquí. Y hay mentiras que se han vendido como piadosas. Y hay mentiras que se han vendido como ya como algo normal para salvar la cabeza. Hermanos, se necesitan creyentes como Daniel. Estamos hablando de que fue al mismo rey que había dispuesto raciones para ellos. Él dijo, no, dennos otra cosa, porque ellos sabían en el Dios que habían creído. ¿Qué pasa con los creyentes de hoy? ¿Qué pasa con los que dicen que aman a Dios? Jesús mismo tuvo que decirle a sus discípulos, si me amáis, ¿qué tienen que hacer? Guardad mis mandamientos. Porque es que no se trata, hermano, de decir, yo hago, yo no hago, yo hice, yo. Se trata de a la hora de la verdad, usted tomar este tipo de decisiones. ¿Sabe cuándo es probada tu fe? Cuando tienes que decidir entre un trabajo que glorifica a Dios y un trabajo que te va a ser rentable económicamente. Ahí es que muchas veces nos separamos. Tenemos que aprender, hermanos, y entender que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y que cuando Dios te va a bendecir, Él lo va a hacer por encima de quien Él quiera y como Él quiera. ¿Sabe lo que dice Eclesiastés 2:26? Porque al hombre que le teme, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. ¿Usted sabía eso? Cuando Dios te va a bendecir, Él lo va a hacer por el medio que tú no te imaginas, pero Dios lo va a hacer. Recordamos esa famosa historia de la familia que estaba orando en su casa porque no tenían qué comer en ese momento. Y llorando, pero orando para que Dios les supliera, porque no tenían pan, no tenían nada. Y pasó un borracho y escuchó lo que ellos estaban orando frente a su casa. Y a modo de chiste, y vio que necesitaban comida, él fue rapidito y compró pan, compró algunas cosas y se las trajo. Y cuando llegó a la casa le dije, miren, aquí le traje esto a ustedes. Pero él pensaba que eso que él le trajo era porque él quiso simplemente. Y fue ahí donde ellos le dijeron, lo que pasa fue que Dios te movió a ti para traer esa comida a nosotros. En la Biblia hay suficientes ejemplos para ver que cuando Dios te va a bendecir, Él lo va a hacer por encima de lo que sea. ¿Acaso Elías se iba a imaginar que cuervos, oigan esto, le iban a llevar comida al arroyo de... ¿Creen ustedes que eso era posible? Si hasta en nuestro lenguaje cotidiano usamos el término cuervo para aquellos que son malagradecidos. Y sin embargo fue cuervos que le llevaron comida a él. Que podían decir, aquí tenemos lo nuestro, comemos nosotros. ¿Y quién es Elías? Elías era el profeta de Dios. Cuando usted decide agradar a Dios, el problema es que muchas veces queremos pensar como que el evangelio es como las matemáticas humanas. El evangelio rompe con todos los patrones humanos. Y se lo voy a poner más simple. En las matemáticas sabemos que 1 más 1 son 2. Pero si Dios quiere, en las matemáticas del evangelio hace de 1 más 1, 1. Si no, pregúntenselo al apóstol Pablo cuando dice en Efesios que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, la iglesia. Cuando Dios va a obrar a favor de su pueblo, a favor de ti, Él lo va a hacer
por encima de lo que sea. Y déjame decirte algo, Dios está esperando entonces que tengas el mismo sentir que Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cuáles son las cosas que te están contaminando? No podemos esperar o pasar a un año más con lo mismo, mintiendo, riéndonos de los chistes de doble sentido o cualquier otra cosa. Hay que entregar por completo nuestra mente, nuestra alma, todo para glorificar a Dios. El segundo personaje es David, que aunque no fue un hombre perfecto, pero sí fue un hombre que sirvió y agradó a Dios en su generación. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 36. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Hay otra versión que dice, después de haber servido en sus días a los designios de Dios, murió. Algunos entienden tres posibles interpretaciones. David sirvió según la voluntad de Dios. David sirvió al propósito de Dios y David murió según la voluntad de Dios cuando hubo terminado la obra de su vida. El rey David pasó por muchos males y ya sabemos los errores que cometió en la vida. Pero David mostró que era un hombre que cuando se arrepentía de sus pecados no los repetía. En la historia de David encontramos una persona que cuando se quebranta por Dios decide no volver a hacer aquello para lo cual fue causa de tropiezo. Y en David vemos el espejo de muchos creyentes hoy día que quizás siguen de acuerdo a la canción famosa, yo caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo y tú me levantas, y caigo, que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Y no podemos estar en ese jueguito de que yo caigo y él vuelve y me levanta. Es cierto que Dios levanta a sus hijos, es cierto que Dios restaura a sus hijos, pero también es cierto que Dios nos da el testimonio de haber agradado y servido a Dios en su generación. A nosotros, en este siglo, nos toca hacer lo mismo. Y yo pregunto, ¿cuántas veces le has pedido a Dios perdón por un pecado que quizás cometiste o has cometido y vuelves y lo repites constantemente? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le dices, Señor, perdóname por esto, y al salir de la casa, de tu puerta de la casa, vuelves y lo cometes? Algunos son más graciosos, que yo he tenido que corregir en el colegio, algunos estudiantes que van a ofender al otro, van a decir algo indebido y dice, Dios que me perdone, pero yo, un momentito, hoy ¿cómo es eso? Piden el perdón anticipadamente para cometer el pecado. Y también pueden haber creyentes con esas actitudes. Dios que me perdone, pero mira, eso, hermanos, hay que apartarse del pecado. Hay que dejar de estar jugando a ser un impío. Tenemos que vivir como cristianos en toda nuestra manera de ser. En todos los lugares donde estemos, que la gente sepa que yo soy diferente, que yo soy un cristiano. La gente toma de los personajes muchas veces lo que les parece. Porque usted, aunque usted vea la parte buena, siempre van a ver, no, David era un mujeriego. Y yo he visto muchos en la calle que dicen así. Me gustaría ser como David, mucha gente. David tenía muchísimas mujeres y su hijo lo superó. 1000 mujeres tuvo Salomón. Y ven como que usted dice, bueno, mientras estamos hablando de un personaje, la gente toma la parte negativa, porque la Biblia no dice que eso fue un buen ejemplo que ellos dejaron. Lo diferente, la gran diferencia que tiene la Biblia a otros libros es que expone el pecado de la gente y no le oculta su maldad. Si fueran otros libros, nada más resaltara sus logros, como los ninivitas, el imperio asirio, que no mostraban sus fracasos. Por eso, algunos entendían que el libro de Jonás no era inspirado, porque en los libros de ellos
no aparece tal arrepentimiento masivo de Nínive. Claro, ellos no plasmaban eso en sus paredes. Lo que ellos plasmaban era cómo le sacaban los ojos a los niños y sacaban a los niños de la mujer embarazada. Eso era lo que a ellos les gustaba. Ellos vivían de la guerra, del saqueo, y se hicieron ricos haciendo maldad. A ellos no les interesaba hablar de eso. Pero una vez, hermanos, como vuelvo y digo, gente que toma la parte negativa, nunca olvido ese caso donde, estando en la capital, montado en un taxi, aparentemente el taxista se identificó como cristiano. Y veníamos con una conversación muy bonita, muy agradable. Y, ay, qué bueno que somos cristianos. Qué bendición. Y cuando íbamos en el camino, parece que un motorista se le atravesó y yo vi como que él cambió el semblante. Yo, ¿qué le dio a este hermano? Se puso de una manera acelerada, como que la conversación cambió en el momento. Y mientras íbamos de camino, yo veo que el guardasilencio está ahí. Y varón, ¿qué le sucede algo? Dígame. No, varón, usted no vio que me pasó, que por poco me lleva ese motorista. Ay, si él se hubiese quedado ahí, me lo llevo. Y yo, ¿cómo? Me lo llevo. Y yo, no, varón, usted es cristiano, no diga eso, tenga cuenta. Y yo, me dice él, yo le voy a decir la verdad, varón. Yo soy un cristiano al estilo Rey David. A cualquiera le doy para abajo. Yo, Dios mío. Un cristiano al estilo Rey David. ¿Qué está tomando él de David? Que David era un hombre de guerra, que David mandaba a sus matones y había que hacer David fue un hombre que sirvió a Dios. Y así mismo agarran a Pedro y dicen, no, Pedro era un mentiroso, Pedro negó a Jesús. O sea, cada quien toma lo negativo del otro. El único perfecto fue Jesucristo. El único que fue tentado en todo, pero sin pecado, fue el Señor Jesucristo. Ahora, cada uno de esos personajes que vemos en la Biblia tienen algo que enseñarnos, porque fueron personas igual que nosotros, pero por encima de todo decidieron servir al Señor. Finalmente, los últimos que quiero ver son Pedro y los apóstoles, que también vencieron al mundo. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 19, para que ustedes vean y observen que ellos vivían contra la corriente. Decir ser cristiano en esa época era objeto de burla, de maltrato, de persecución y hasta la muerte. Y miren lo que dice Hechos 4, 19. Luego de que les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, el versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oídos. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo. Y sigue el texto. Ahora, eso lo dijeron ellos ahí, pero miren lo que dice el capítulo 5, 29. A esta declaración que ellos dan, le suman mayor peso a lo que vamos a escuchar ahora. En el capítulo 5, 29, porque ellos no se callaron, dice allí, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Compárelo con el capítulo 4, 19, donde ellos dicen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Él está diciendo, consideren si eso es justo, eso lo que ustedes me están diciendo. Pero ahora como que cobraron fuerza en el Señor y dijeron claramente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La respuesta que quizás ellos no le dieron en el momento, Pedro la reafirmó más adelante. Es imprescindible que así lo hagamos. ¿Sabe qué es? Esto es una afirmación aún más contundente que la primera, con un mayor énfasis en el hecho de que no podían escoger otra cosa sino obedecer a Dios, no importa cuáles pudieran ser las consecuencias. Ellos habían recibido en el capítulo 1
versículo 8 de Hechos, la gran comisión y la exhortación de ser testigos. Y ellos se apropiaron de estas palabras, porque cuando Jesús le dijo a ellos, y me seréis testigos en Judea, Samaria, en toda parte, ahí no se le añadió en el momento, lo van a perseguir, lo van a matar, pero ellos aprovecharon y ellos ya lo sabían de antemano, porque si al maestro le hicieron eso, ¿qué sería de sus seguidores? Pero ellos allí demostraron y vencieron al mundo de entonces conocido. Yo pregunto, ¿habrá creyentes en esta generación del calibre de Pedro y los apóstoles que aunque las autoridades digan que todo el que diga ser cristiano, que deje de ser cristiano ahora, qué va a hacer usted en el momento? Va a decir, bueno, yo era medio cristiano, yo tenía una vena impía y yo como que los domingos y nada más yo era cristiano. Hermanos, esta paz que disfrutamos ahora, cuando la iglesia es sacudida, usted sabe qué es lo que sucede. Con una pandemia que sucedió hace un tiempo, se mostró quiénes eran creyentes en ese entonces. ¿Quiénes realmente decidieron seguir a Cristo en ese entonces? Pero vendrán cosas peores. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Hermanos, yo creo que debemos de estar preparados para todo lo que venga en esta tierra. No podemos ser creyentes simples. No podemos ser creyentes que cualquier cosa nos quite el ánimo de serle fiel al Señor. Estos hombres estaban hablándole a personas que podían en ese momento tomar justicia en sus propias manos. Y dijeron, hagan lo que quieran, pero nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. En pocas palabras, no es lo que ustedes digan, no es las amenazas que ustedes nos han hecho. Vamos a predicar a Cristo. Sin embargo, ya sabemos que muchos creyentes están siendo perseguidos y amenazados por decir, como dijimos la semana pasada, que varón y hembra los creó Dios. Hay una guerra ideológica bastante fuerte. Y hay un nivel de intolerancia demasiado grande en aquellos que exigen tolerancia. Pero yo quiero decirle, mis amados, hagamos como Pedro también. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es imprescindible. Jesús había establecido el principio de que se debía obedecer a César y a Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero en este punto, hermanos, en este punto no podía haber otra negociación. O yo sirvo a Dios o hago lo que el mundo quiere que yo diga. ¿Está usted dispuesto a verse entre esa situación y escoger a Dios? Dios espera de nosotros esa misma actitud cuando nos toque vivirla. Hermanos, la lista pudiera ser larga de personas y personajes bíblicos que vencieron al mundo para darle la gloria a Dios. Al final, hermanos, qué bueno saber que la victoria en Cristo es segura. Qué bueno saber que aunque pasemos por muchas tribulaciones, angustias y todo lo demás, nuestra victoria en Cristo es segura. Aunque el mundo parezca estar venciendo, en Cristo somos más que vencedores. ¿Y saben quiénes son los que vencen al mundo también? Aparte de ese grupo de personas que ya sabemos, ya habían entregado su vida a Cristo y estaban por causa de Cristo siendo desafiados, amenazados. Pero ¿sabe quién vence al mundo? Aquellos que le entregan su vida al Señor. Aquellos que en esta época le entregan su vida al Señor. Y como decía por ahí un predicador, quien se convierte en Navidad, quien se convierte en Navidad es porque tiene que ser serio esto. Porque en Navidad es que la gente bebe, come y hace fiestas de todo tipo. Y te va a convertir ahora, no, conviértete en enero, que ya no hay dinero y que ya no hay nada.
Los que vencen al mundo en este tiempo son aquellos que le entregan su vida a Cristo. Todos nosotros somos más que vencedores. Romanos 8, 33, y con eso concluyo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, no tengo ninguna duda, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. Por eso, si usted no le ha entregado su vida a Cristo y quiere estar en el equipo de los vencedores, hoy es su día especial. Entréguele su vida a Cristo y experimente la gracia de Dios en su vida. Vamos a orar. Dios, amado Padre, gracias porque aunque en el mundo tenemos aflicción de toda clase, tu palabra dice que debemos de confiar. Tú venciste el mundo. Y algunos personajes que vimos también vencieron al mundo en su tiempo. Nos toca a nosotros vencerlo, pero separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a poder tomar decisiones como la de Daniel, de no contaminarnos, evaluar a nuestro alrededor cuáles son las cosas que nos están contaminando o cuáles cosas posiblemente afecten nuestra vida, nuestra relación contigo. Que podamos, así como David, haber dado testimonio